Buenos días a todos. Feliz sábado. Estamos bien contentos para compartir este tema que tenemos para hoy. Así que para comenzar, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por un sábado más en libertad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pudimos venir a este lugar, Señor, a adorarte, a buscar tu presencia, Señor, a que puedas instruirnos con tu palabra, Señor. Así que, Padre Celestial, ayúdanos en esta hora que tu Santo Espíritu pueda darnos sabiduría para poder decir las palabras correctas en el momento correcto. Así que, Señor, bendice a todos los que están aquí y también a los que nos están viendo y escuchando, porque te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, estas palabras, de la cual el título del tema de hoy dice: pesado en balanza y hallado falto. Es una palabra sumamente fuerte. Es una palabra que tiene una determinación o tiene un veredicto final. Y en esta parte que vamos a dar, tenemos dos historias. En estas dos historias vamos a ver algunas creencias que dieron problema en el tiempo del chasco del 1844. Y vamos a mirar cómo fue que se pudieron contestar algunas preguntas. Necesitamos nosotros en este tiempo, donde hay viento de doctrina por donde quiera, saber y establecernos y que la historia pueda enseñarnos a nosotros dónde debemos estar, qué debemos creer, qué se debatió en aquellos días para nosotros tomar una decisión personal. Así que hacemos una pregunta. ¿Creemos en la palabra de Dios? Y quizás muchos de ustedes que visitan alguna iglesia, que están en un lugar de reunión, dicen, sí, confío en la palabra de Dios. Y este tema va determinado a ver si realmente confiamos en la palabra de Dios y si la palabra de Dios ha sido aquel que nos ha guiado en todo nuestro caminar espiritual. Hay algunos textos que nos ayudan a comprender lo importante que es la palabra de Dios. Y traje 4 versículos, aunque hay muchos más. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo creo que muchas personas mencionan este versículo. Pero este versículo está dejando ver que más importante que aquellas cosas que pongo en mi boca por la necesidad física que tengo de alimento, es la palabra de Dios, mucho más importante que eso. Segundo, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán, ¿en qué dice? En su salvación. Así que vuelve otra vez y repite. Algo de comer, de una necesidad física que tiene un niño para crecer, a ser más grande. Pero en este caso, para que podamos crecer en la salvación. Si reconocemos a Cristo, estamos en la salvación, pero debemos crecer en la salvación, que es lo que se está refiriendo aquí. El próximo versículo dice, Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿A qué está refiriendo? A la palabra de Dios, ¿verdad? Que son los labios que nos están enseñando cada día cómo vivir. Y por último, Mateo capítulo 5, versículo 18 dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Así que también nos da una promesa y nos dice que hasta que todo lo que dice ahí no se haya cumplido, no va a pasar nada. Así que necesitamos de la palabra de Dios para no tan solo leer las promesas que Dios tiene para nosotros, sino poderla ver ante nuestros ojos cumplida en nuestra vida. Será importante, y por eso así hacíamos la pregunta: ¿creemos verdaderamente en la palabra de Dios? Y quiero mostrarles una cita que está en la colección CRES,
en la colección CRES o CRES Collection en inglés, página 6, dice: teorías falsas serán mezcladas con cada fase de la experiencia. Y yo quiero que ustedes vayan entendiendo lo que dice aquí. Cada fase de mi experiencia cristiana, falsas teorías están siendo mezcladas y van a ser mezcladas mucho más. Y dice: y defendido con fervor satánico con el fin de cultivar la mente de toda alma que no está arraigada y cimentada en el conocimiento pleno de los principios sagrados de la palabra. En medio de nosotros se levantarán falsos maestros, escuchando a espíritus engañadores cuyas doctrinas son de origen satánico. Así que aquí no está hablando de cualquier iglesia, aquí está hablando personalmente de nuestra iglesia, que se van a levantar. Entonces, sigue diciendo: estos maestros llevarán discípulos tras ellos, entrando sigilosamente sin darse cuenta. Y vemos algunos principios aquí, los voy a mencionar ya mismo. Ellos usarán palabras como lisonjeras y harán falsificaciones hábiles con el tacto seductor. Así que bien parecidas a la verdad, usando la Biblia y el espíritu de la profecía. Lo van a utilizar para llevarnos a una línea de pensamiento que dice ahí, no dije yo, totalmente satánico y diferente a lo que se creía. Así que hago otra pregunta, y es: ¿hemos confiado en las palabras de Dios como nuestra única regla de fe y doctrina? ¿Hemos confiado realmente? Es una pregunta sincera. ¿Realmente hemos confiado en la palabra de Dios como única regla de fe y doctrina? Cada cosa que se presenta, usted ha verificado en su hogar que si lo que se está diciendo se creía, es verdadero, es de la palabra de Dios, y yo he tomado la decisión personal de creerlo porque lo estudié y porque el Señor me mostró a través de su palabra que esto era cierto. Es una pregunta sincera. Así que quiero mostrar una foto y quiero que algunos de los que nos están viendo puedan entender que las cosas que vamos a presentar hoy tienen que ver con el título. Y nos van a sorprender algunas cosas que vamos a estudiar hoy de la historia. Por eso nosotros debemos tomar nuestra vida en serio. Muy en serio y muy personal con Dios. Vemos la cara de muchos de los hombres, predicadores, teólogos, pastores o hermanos que hemos visto por muchos años predicando lo que se hace llamar verdad presente, o lo que se ha dicho por mucho tiempo que son las verdades para el último tiempo. Y muchos de los que están allí, y por eso lo dejo de asignación, muchos de estos hombres que están ahí en la fotografía, porque hay muchos más, son hombres que se han proclamado como hombres que dejan ver las verdades claras ante la gente. Ahora bien, todos y cada uno de aquellos que han visto presentaciones de estos hombres han confirmado si es cierto o no. ¿Están seguros? Es la palabra. Porque muchos de los hermanos que han determinado en su vida una verdad pudiera haber sido por alguno de estos predicadores o algún otro que tengan en particular. Alguna creencia o algún punto de creencia doctrinal por algún mensaje de estos hombres. Y el problema está en que estos hombres aquí utilizan la palabra de Dios y el espíritu de profecía, ¿sí o no? Muy bien. Muchos de estos hombres han tenido un comienzo en el mensaje, pero últimamente han cambiado la forma de decir las cosas o cómo dicen las cosas o el enfoque de las cosas. No estoy diciendo todos, estoy diciendo algunos. Solamente quiero presentar algunas caras para que podamos determinar la pregunta que hice anteriormente. La palabra de Dios es
nuestra regla única, regla de fe y doctrina? ¿Será genuina la pregunta nuevamente? Entonces, vamos a ver algunos de los temas o temáticas que se han tocado últimamente que han traído controversias o han traído muchas problemas en la iglesia o algunas, ¿cómo diríamos? Tópicos que podrían haber causado confusión en la iglesia. Y mencioné 6 de ellos, hay muchos más, pero quiero acortarlos a 6. La número 1 es el día exacto, quiero decir, el día de la ley dominical nacional. Muchos hombres han querido poner alguna fecha para que, como sabiendo que esta ley pasará un día específico o pasarán ciertos años. Por ejemplo, después de 3 años y medio va a venir la ley dominical. ¿Lo han mencionado algunos de los hombres que vimos ahí? Sí lo han mencionado. Y sabemos bien que muchas de esas fechas nunca pasó. ¿Verdad que sí? Entonces, número 2. Los 6,000 años de pecado para la venida de Jesús o terminación de la gracia. Muchas de las caras que vimos ahí también han presentado y tenemos algunos ejemplos, ya mismito, hemos visto estos temas presentarse por muchos años, no tan solo en nuestra iglesia, sino también en otras iglesias. Así que se ha presentado mucho. La gente quiere saber cuándo viene Jesús. ¿Cuándo viene Jesús? Tienen desesperadamente una necesidad de saber exactamente cuándo viene. Entonces, número 3, rechazo del Espíritu Santo mediante la doctrina ariana o semiariana. Es decir, que como Dios ha guiado un pueblo, en vez de estudiar la historia, simplemente accedemos a una predicación de algún hermano, algún pastor, porque tiene una idea de las ideas pasadas de algunos que fueron partícipes del movimiento adventista en el 1844, que tenían sus creencias personales, que venían de iglesias particulares que tenían esas creencias. Entonces, ellos hacen esa doctrina como una doctrina de salvación. ¿Lo han escuchado en alguna de las caras que han visto ahí? Muy bien. La número 4. Cristo es un Dios menor que el Padre. O sea, que Cristo es Dios a medias o un Dios bajado de grado. Esto es alguna de las cosas que se han presentado. Número 5. Las trompetas, los sellos en el futuro o reinterpretados. Quiero decir, cuando los pioneros creían en las creencias de en qué trompeta estábamos, voy a dar un ejemplo, algún pastor de los que vimos en la foto ha presentado que esto tiene una reinterpretación, o sea que las trompetas deben sonar de nuevo o que simplemente no están seguros uno del otro en qué trompeta estamos hoy. Así que es un tópico que se está tocando mucho. Igualmente los sellos. Los sellos, de acuerdo a la palabra de Dios y el entendimiento de los pioneros, era uno. Y en algunas de las predicaciones tiende a ser una interpretación diferente a la que hemos escuchado o estudiado de toda nuestra vida. Y la número 6 es las fiestas del tabernáculo, no como sombras o no como una enseñanza en sombras de lo que, ¿verdad? De lo que era el tabernáculo en el desierto o el santuario, sino que aluden a las prácticas de guardar las fiestas. Muy bien, y quiero que pasemos a una cita que está en Eventos del Tiempo Final, y aquí menciona la carta donde se escribió, y dice: aquellos que se exaltan a sí mismos se ponen bajo el poder de Satanás, preparándose para recibir sus engaños como si fuesen verdades. Hay ministros y obreros que presentan una trama de falsedades absurdas como si fueran verdades contundentes. Aún como los rabinos judíos presentaban los preceptos de los hombres como el pan del cielo. Al rebaño de Dios se le presentan sermones sin ningún valor, como comida a su tiempo.
mientras que los pobres ovejas están hambrientas del pan de vida. Parece haber un deseo ardiente de encontrar algo ficticio y presentarlo como una nueva luz. Así los hombres traman una sarta de mentiras como si fueran verdades importantes. Esta mezcla caprichosa de comida que se prepara para el consumo del rebaño causará decadencia y muerte espiritual. Así que, de acuerdo a esta cita, es importante que nosotros podamos estar seguros si creemos en un escrito está o no. Si lo que se ha dicho es cierto o no. Si lo que el pastor predicó o este servidor predicó es cierto o no. Antes, yo recuerdo que mucha gente cuando venía un predicador importante llevaban libretas y apuntaban los versículos y apuntaban las citas. Pero hoy eso no se practica. Solamente acepto lo que me da el predicador y su creencia personal muchas veces y me lo llevo para mi casa, lo dejo en mi mente y lo creo por fe. Entonces, uno de los tópicos de los que mencioné es los 6,000 años y quiero dar un ejemplo con la historia que sucedió en la historia para demostrar que esto no es algo nuevo, esto es algo viejo. Esto es un engaño que ya pasó por la historia y se pudo atrapar o se pudo solucionar para los hermanos. Y vemos temas en diferentes lugares por diferentes personas que conocemos que han tratado de determinar si Jesús viene en el 2027 o en el 2031, hablando de los 6,000 años, ¿verdad?, de pecado. Y me parece interesante que algunos días en uno de los escritos de Facebook se menciona aquí, quiero leerlo, está en rojo, el tiempo pasa, no se detiene. En 1991 todo parecía tan lejano. Faltaban 40 años para el final del sexto milenio, pero hoy solo faltan 3 días, 3 meses y 6 años para que se llegue al último día del sexto milenio, el 27 de abril del 2031. Así que personas ya tienen determinada la fecha que Jesús va a venir o que se acaban los 6,000 años. Están determinando esas fechas. Muy bien. Ahora, hago una pregunta. ¿Sucedió esto en la historia del movimiento en 1844? Vamos a ver la historia de lo que pasó. En el libro El Gran Movimiento Adventista del pastor Longborough, página 188, tiene muchas historias de la cual ellos pasaron después del chasco del 1844. Personas no convertidas y personas que rechazaron, ¿verdad?, lo que había pasado en el chasco, se fueron de las iglesias y no volvieron más. Se empezaron a unir a grupos de personas que empezaron a predicar la pronta venida de Jesús en cuestión a fechas. Ponían fechas, decían que se había acabado esto, se había acabado la gracia. Y entonces hubo un problema bien grande, porque los hermanitos estaban escuchando esos mensajes y los hermanitos estaban de acuerdo con los mensajes de esos pastores. Recordamos que cuando en 1844 la mayoría de los pioneros venía de diferentes lugares. Así que el Señor habría preservado un remanente en 50 personas para que mantuvieran fe, confianza en el Señor, y el Señor les iba a guiar o le estaba guiando en ese momento. Así que vamos a ver qué sucedió. Y hace una pregunta. ¿Quién enseñó primero la falsa puerta cerrada? Y dice aquí, surge ahora la pregunta, ¿quién comenzó la enseñanza de la doctrina de no hay más misericordia para los pecadores? ¿Quién la creyó? Es otra pregunta. ¿Y quién la rechazó? Como respuesta a la primera pregunta, señalemos el informe de una visita que hizo Joshua Himes, en la primavera de 1845. Así que saben que eso fue un año después del chasco, del 1844. Ya estaban lidiando con problemas. El estado de Maine, él dice, el hermano Joseph Turner y otros afirmaron que estábamos en el gran sábado, o poniéndolo por el santuario, el Shabbatón,
¿verdad? El super sábado. Que los 6,000 años habían, ¿qué dice ahí? ¿Qué año era? ¿Qué año era? 1845. Ya ese hombre había calculado que los 6,000 años habían terminado. Así que, y dice aquí, y en consecuencia, ningún adventista debía realizar más trabajo manual. Así que ellos le estaban predicando a los adventistas que no debían trabajar más por la obra de Dios ni por ninguna cosa personal. Hacerlo en su estima ciertamente resultaría en su destrucción final. Y ahora pregunto yo, ¿habían escuchado alguna vez que el juicio por los vivos ya comenzó? ¿En alguna predicación? ¿Habían escuchado alguna vez que los hermanitos habían puesto fechas para dejar de hacer obra porque ya se acabó todo? Que había que irse a los campos y había que allá esconderse. ¿Habían escuchado alguna vez? Claro que sí. Y sigue diciendo aquí, mientras esperaban en esta condición de ociosidad en cuanto al trabajo manual mundano, una nueva luz, según se pensaba, brilló sobre la mente del hermano Turner. ¿De quién venía esa nueva luz? ¿De quién venía? Eso es una buena pregunta. Dice aquí, es decir, que el esposo había venido. ¿Alguna religión dice que Jesús ya había venido? Muy bien. Que vino el día décimo del mes séptimo del año judío recién pasado. O sea, ¿qué día es ese? 1844, 22 de octubre. Entonces dice que las bodas habían ocurrido, que entonces todas las vírgenes, en un sentido, entraron con él a las bodas y que la puerta estaba cerrada. Ninguna de las que estaban adentro podía perderse y ninguna de las de afuera podía salvarse. De este modo, todos los asuntos espirituales de este gran planeta habían terminado. Así que eso fue lo que se determinó en ese momento. ¿Qué pasa si yo digo que va a suceder eso en el 2031? ¿Con qué me apoyo? ¿De qué me apoyo? Si se estaba lidiando en el 1845 con este problema. La palabra de Dios dice en Mateo, palabras de Jesús, capítulo 24, versículo 36, dice, pero el día y la hora, ¿quién sabe? Nadie, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Palabras de Jesús. ¿Creo en Jesús o creo en los hombres? Creo en Jesús. Las palabras de Jesús son mi regla de fe, mi doctrina, o necesito algo más. ¿Fue claro Jesús o no? Sigue diciendo la historia. ¿Quién se opuso firmemente a la falsa teoría? El pastor Turner comenzó a enseñar esta doctrina de no hay más misericordia en Paris, Maine, y por un tiempo breve tuvo bastantes seguidores en esa región del país. Como había una puerta de acceso cerrada tan completamente a las personas fuera de los adventistas, fueran profesos o no profesos, muchos en forma bastante natural se acercaron al punto de vista de Turner sobre el tema. Así que ves que la iglesia no estaba estructurada, la iglesia estaba comenzando, pues estaban metiendo esas cosas dentro. Muy bien. Para que no se entendiera mal el término adventista, porque todos estaban tratando de adoptar ese nombre, de aquí en adelante hablaremos de esta gente como adventistas ¿de qué dice? Del primer día. Muy bien, para hacer diferencia. Y fueron muchos de este grupo los que aceptaban los conceptos del señor Turner o del pastor Turner. No había visto ni oído todavía la verdad del sábado, ni habían oído el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Quiere decir que habían escuchado y aceptado el mensaje del primer ángel y habían escuchado el mensaje del segundo ángel. Pero el mensaje del tercer ángel no. Muy bien. De ellos habla la señora White en una de sus publicaciones, hablando del conflicto de los siglos, página 482 al 484, dice de esta manera: después que transcurriera la fecha en que se esperaba el Salvador,
siguieron creyendo en su venida estaba cercana. Sostenían que habían llegado a una crisis importante y que habían cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que había terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores. En tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia, oigan bien, una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaban su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado. Así que ellos vieron que la gente se estaba burlando de ellos. Porque déjeme decirle, cuando vino el chasco de 1844, se empezaron a burlar todo el mundo de ellos y los trataban súper mal. Y los persiguieron. Así que la pasaron mal. Sigue diciendo, o como decían ellos, la puerta de la misericordia estaba cerrada. Aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas, les resultó claro después. Y la palabra de Dios sigue diciendo Jesús en Mateo 24:42, dice, por lo tanto, manténgase despierto, dice. ¿Por qué será que Jesús dijo eso? Porque no saben qué día vendrá su Señor. Palabras de Jesús. ¿Estamos despiertos? Bíblicamente hablando, ¿estamos seguros dónde estamos? ¿Estamos seguros lo que hemos creído? Porque muchos de estos hombres no tienen iglesia, no tienen una institución por la cual le defiendas las creencias, proteja el patrimonio de la historia. No lo tienen. Vienen como el pastor Turner de afuera a traer cosas nueva luz. Y los adventistas tragando todo lo que hay. Muy bien. Sigue diciendo la historia. En esta cita, la señora White, hablando de la cita del conflicto de los siglos, declara la posición tomada por los adventistas del primer día. No sugiere que ella creía eso. Como se mostró arriba, la doctrina fue enseñada primero por Joseph Turner en París, Maine. El primero, pero había muchos más que enseñaron lo mismo. La señora White, entonces la señorita Harmon, no se había casado, se encontró con Joseph Turner en el lugar mencionado a principios de la primavera de 1845 y le oyó afirmar su doctrina. Ella le oyó esa doctrina de no más trabajo manual para los adventistas y no más misericordia para los pecadores. Y claramente le dijo, ella le dijo a él, enseñaba una doctrina ¿qué? Falsa. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad al escuchar eso? ¿Cuál es? ¿Decir que eso es verdad? ¿O decir lo que Dios inspiró a decir? Sigue diciendo que todavía había misericordia para los pecadores, eso dijo ella, y para aquellos que habían rechazado la verdad por no haberla comprendido. Y en esa historia habla de una mujer que sus padres no la dejaban reunirse con los adventistas. En el primer chasco no la dejaban. Y ella pudo hablar con ella y mostrarle, porque ella estaba escuchando esas doctrinas que estaban por ahí. Y ella pudo decirle a ella, mira, eso no es cierto. Eso no viene de Dios. Todavía hay oportunidad para ti. Porque ella, que era una que no había aceptado porque no había entendido, ya sentía que estaba perdida. ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Cómo se van a sentir aquellos a usted estar repitiendo que la gracia se acabó, que los juicios por los vivos ya empezaron, cuando eso no es cierto? Debe ser una responsabilidad importante para nosotros repetir tales cosas. Tenemos que estar seguros. Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 44. Estamos hablando del mismo capítulo. Diferentes versículos. Jesús dijo básicamente lo mismo. Por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que, ¿qué dice? Que no pensáis. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo en la Biblia? ¿Cuántas veces nos han predicado de ese versículo en la iglesia? Y hago la pregunta de nuevo. ¿Creemos verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Creemos en la palabra de Jesús como nuestro maestro y predicador favorito? Ese debe ser nuestro predicador favorito. Déjeme decirle. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y ahora usted entiende por qué. Porque si yo confío en lo que dice un pastor, aunque sea mi amigo, maldito soy. Pues yo no puedo confiar en él. Yo tengo que confiar en Jesús. Yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Por más que sea mi amigo, por más que hable muy bien, y tengo que confirmar sus palabras con la Biblia y estar seguro que la historia no me dice a mí que eso era un error. Hay otra historia, y esta es la segunda historia. Quiero que vean, y esto es una carta que escribió ella al anciano A.T. Jones. ¿Conocen a A.T. Jones? Muy bien. ¿Por qué conocemos a A.T. Jones? Por la justificación por la fe. Así que esto fue unos años después, 1906. Ya él estaba trabajando en el sanatorio con Kellogg's. Él se había unido a Kellogg's porque habían pasado ciertos problemas, entonces él se unió a Kellogg's y empezó a adaptar cosas que no eran necesariamente verdad. A.T. Jones predicó la justicia de Cristo. Dios lo usó y vamos a verlo en la historia aquí. Querido hermano, vez tras vez su caso ha sido presentado ante mí. Soy ahora instruida a decirle, usted ha tenido un gran conocimiento de la verdad y mucho menos entendimiento espiritual. Cuando usted fue llamado a la obra importante en Washington, usted necesitaba más de la humilde gracia de un cristiano. Desde la reunión de Bering Spring, su actitud y la actitud de muchos otros han afligido ¿a quién? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La actitud de él y la actitud de muchos afligieron ¿qué? O contristaron, puede ser otra palabra, al Espíritu de Dios. Wow, hermano. Yo no sé si a usted no le parece importante, pero estamos hablando de A.T. Jones. Justificación por la fe que nosotros queremos en nuestra vida. Él lo predicó, Dios se lo dio a él y a Wagner. En ese tiempo específicamente fueron perseguidos por ese mensaje, pero ya su actitud había cambiado años después. Sigue diciendo, usted ha sido pesado en balanza y ha sido hallado ¿qué? Falto. Yo no sé usted, pero yo jamás quisiera escuchar esas palabras de Jesús. Jamás. El día de hoy estamos en el día del juicio. Y la gente se cree que, por aquí faltan 20 años más. Hoy es el día del juicio. Y Jesús puede estar pasando, ¿verdad? Está pasando el nombre de los que han fallecido. Pero muy pronto va a pasar el nombre de nosotros. Y por eso Jesús en el capítulo 24 de Mateo nos aconseja varias veces, porque se los leí, que nos preparemos, que estemos despiertos. Y nos da la doctrina, la creencia de tener fe, porque esperar en el Señor significa tener fe, porque yo nunca lo he visto. Pero creo en Él, porque Él me va a salvar. Entonces, sigue diciendo la historia, la carta. Su mayor peligro es, ¿qué dice? Ahora piense usted en los predicadores que yo le mencioné. Y no estoy hablando de todos, hermanos. No piense que estoy juzgando, que le estoy diciendo a aquel está mal. No, usted debe hacer el juicio justo.
quién ha dicho cosas que no son y quién ha dicho cosas que sí. Porque yo he conocido a muchos de esos predicadores. Los he conocido personalmente. Así que hay un problema con la exaltación propia y A.T. Jones no fue la excepción. Tenía un problema con la exaltación propia porque sabía que Dios le había dado luz, porque sabía que Dios le había dado un mensaje que predicar. Él sabía, pero se creía importante. Se creía porque yo soy. Y eso es un problema. Así que causa que usted se hinche en grandes proporciones. Usted confía en su propia sabiduría y eso siempre es, ¿qué dice? Una estupidez. No lo dije yo. Una estupidez. Así que cuando los predicadores favoritos míos predican algo que no está acorde con el mensaje adventista, eso es sabiduría propia. Eso es lo que es. Entonces, sigue diciendo, ¿recuerda usted el consejo que le di en mi carta de abril del 1894, mucho antes de esa fecha? Esto fue una respuesta a su carta expresando profundo pesar sobre la parte que usted tuvo en un movimiento imprudente y usted apeló a mí por instrucción. Para que usted siempre evite tales errores, aquí una porción, y esta es la carta que ella le escribió. Aquí una porción de lo que yo le escribí entonces. Su carta es recibida y estaría encantada en satisfacer su mente en cada punto. Pero eso no está en mi poder. Mientras que puedo hablarle en palabras de advertencia, usted puede hacer muchas preguntas que no están en mi deber o poder en contestar. Yo le puedo decir, y todos nuestros maestros de fe y doctrina, adhiéranse a, ¿qué dice? ¿Eso es lo que dijimos nosotros o no? Muy bien. Predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Pero nunca, nunca haga un lugar ¿para quién? Para mi predicador favorito. Póngale un blanco ahí. Póngale un blanco ahí. Y ponga mi predicador favorito. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, cuide este punto celosamente. Ni una sola vez tome alguna ventaja en emplear el ridículo o traiga en contra de cualquier persona, cualquier posición, una acusación. Está claramente revelado en la palabra. Eso no es el plan de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5, ya mencionamos lo que dice, ¿verdad? Ahora el 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está puesta ¿en qué? O en su palabra. Eso es lo que dice ahí. Y sigue diciendo esta historia de esta obra. Usted estará en más con Dios en oración. Es Dios el único que puede herir a Satanás bajo sus pies dentro de poco. Camine firmemente, haga caminos derechos para sus pies, no sea que el cojo no se salga del camino. Muchos son tan débiles en fe y experiencia que mirarán a mi predicador favorito, por eso ahí dice A.T. Jones. Y lo que usted diga o haga, ellos dirán y harán. Porque ellos no mirarán más allá de usted a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Yo no sé si usted está entendiendo lo que dice ahí. Pero muchas veces, y yo quiero que usted piense las veces que ha escuchado un predicador, una predicación que parece ser lo último del momento, y decir, este hombre es un hombre de Dios, pero ni siquiera abrió la escritura para confirmar eso. Debemos analizar eso. A cada paso de nuestro avance, si nuestro avance es uno seguro, debemos apoyarnos
en un poder fuera y por encima de nosotros. El Señor es infinito. Él tiene todos los recursos a su comando. Y si nosotros confiamos en Él ampliamente y no en nuestras capacidades, caminaremos suave y reverentemente ante Él. Y tendremos menos y menos confianza en la capacidad humana. Nada de lo natural, lo humano, debe tomar el lugar del Espíritu de Dios. Este debe ser reconocido como el agente obrador para moldear al hombre y para enseñarle todas las cosas. ¿Quién dice? El Espíritu Santo. ¿Y sabes el problema? Que reemplazamos al Espíritu Santo por un hombre, que creemos que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero eso está en nosotros. Y no estamos seguros. No sabemos. No podemos confirmar. Será para nosotros en este tiempo cuando casi todo lo que creíamos como tema importante ha sido invertido. Ahora es otra cosa. Ahora es otro día. Ahora es otra fecha. Eso no era diferente con los 1260, con los 1290 y los 1335. Con los 2300 tardes y mañana pasó exactamente lo mismo. Empezaron a poner fechas y empezaron a poner fechas y pasan las fechas y ¿quién pierde? ¿Quién pierde en este tema? La palabra de Dios. Porque ellos confían que usted sabe de la palabra de Dios más que ellos. Y por esta razón es que confían en usted más que Dios mismo. Y cuando pasa la fecha, se van para el mundo. Porque debieron confiar en Jesús y no en los hombres. Debieron confiar en las palabras de Mateo 24 y no en un hombre que dijo, en tal fecha se acaban los 6000 años, pero hace muchos años atrás ya un hombre dijo que se habían acabado. Y hay hombres que han dicho que se ha acabado y hay hombres que siguen diciendo que un poquito más, ya mismo. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Sigue diciendo. En estos tiempos de especial interés, los guardianes del rebaño de Dios deben enseñar a la gente que los poderes espirituales están en controversia. No son los seres humanos los que están creando tan intensidad de sentimiento como ahora existe en el mundo religioso. Un poder de la sinagoga de Satanás está infundiendo los elementos religiosos del mundo, excitando a los hombres a decidir acción para empujar las ventajas que Satanás ha ganado, dirigiendo al mundo religioso en una guerra determinada contra aquellos que hacen de la palabra de Dios su guía y podemos decir, su fundamento de doctrina, su solo fundamento de doctrina. Los esfuerzos maestros de Satanás son ahora echados delante para reunir en cada principio, oigan bien, en cada principio y en cada poder que le puede emplear para contradecir el reclamo unido de la ley de Jehová, especialmente el cuarto mandamiento que define quién es el creador de los cielos y la tierra. Dios inspirará a sus leales y verdaderos hijos con su espíritu. El Espíritu Santo es el representante de Dios y será el poderoso agente obrador en nuestro mundo para unir a los verdaderos y leales en manojos para el granero del Señor. Satanás también, con intensa actividad, está recogiendo en manojos su cizaña de entre el trigo. Crest Collection o Colección Crest, página 36. Ahí está la carta. Eso no lo dije yo. Mi responsabilidad es que la gente pueda ver lo que está pasando. Que si no están seguros, tenga cuidado, hermano. Estudie. Decimos que la salvación es individual, pero dependemos totalmente de un hombre. Dependemos totalmente que alguien nos lea la Biblia. Hasta que los hijos de Dios no entiendan
la manera en la que tienen que individualmente estudiar, entregarse a Jesús, tener una relación personal con Cristo, porque a veces tienen una relación personal con el predicador y no con Cristo. Por eso el Señor nos dice en Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo. Lo afirma el Señor omnipotente. ¿Qué mejor obedecer esas palabras y no las palabras de un hombre? ¿Qué mejor obedecer las palabras de Jesús, que son las mismas palabras que utilizó para crear este mundo? Tienen el mismo poder que utilizó para que las cosas fueran hechas. Tienen el mismo poder de prepararme a mí para la segunda venida de Él. Y tienen el mismo poder de hacerme cambiar de cómo estoy hoy a cómo debo de estar en su venida. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a dejar de mirar cosas sin confirmarlas, a dejar de creer cosas sin ser establecidas por la palabra de Dios, a dejar de vivir una religión superficial basada en algunas palabras de hombres. Que podamos nosotros mirar a Jesús, aprender de Jesús y caminar con Jesús por la eternidad. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Señor, porque a pesar, Señor, de que a veces hemos tomado caminos alternos, con tu palabra, Señor, tú haces lumbrera, tú haces mi camino fácil, tú me guías nuevamente al camino derecho, el camino de salvación. Gracias, Padre Celestial, por Cristo, porque Cristo me enseña a mí como mi maestro personal en qué debo creer. Se han predicado muchas cosas que parecen ser importantes y se nos ha olvidado que usted lo único que pidió de nosotros es predicar el mensaje de los 3 ángeles. Se nos ha olvidado, oh Dios, que necesitamos predicar esos mensajes en unidad, en amor y al mundo para que su Hijo amado pueda venir en las nubes de los cielos. Padre, ayúdanos a aceptar ese mensaje específicamente que usted nos ha dado para el mundo, para que pueda venir y pueda volver Cristo, nuestro Salvador, a volver a ser nuestro Maestro y volver a enseñarnos, Señor, por 1000 años los errores o los horrores, Señor, que hemos creído últimamente. Bendice, Señor, a tus siervos donde quiera que estén. Tú los conoces, Padre Celestial. Bendice a tus hijos en cada iglesia, Señor. Protégelos del mal de Satanás. Y, Señor, ayúdanos a todos a poder aprender solo de tus labios. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.